Dice, en ambos casos, v es positiva. Un valor negativo de a indica que disminuye la velocidad, ya sea que la partícula se esté moviendo más lentamente en la dirección positiva, figura C, o que se esté moviendo más rápido en la dirección negativa, figura D. Dice, el término desaceleración se utiliza en algunas ocasiones para referirse a cuando la rapidez de la partícula disminuye. La partícula se mueve entonces con mayor lentitud. Por ejemplo, la partícula de la figura se desacelera en las partes B y C. En verdad, se acelera en las partes A y D. Es posible obtener otra expresión para la aceleración, eliminando la diferencia dt. Al resolver la ecuación de t, se obtiene dt es igual a derivada de x sobre v. Al sustituir se escribe a es igual a v derivada de v sobre delta x. Muy bien. Muchas gracias. Entonces estamos hablando que hay una aceleración cuando es positiva o en nuestro marco de referencia se mueve hacia la derecha y hablamos de una desaceleración que es es una aceleración negativa y que se mueve a la izquierda o se opone al movimiento natural de la partícula. Liliana, ¿ya llegó Liliana? Jorge Antonio, por favor. Considera la partícula que se mueve en una línea recta y suponga que su posición está definida por la ecuación x igual a 6t cuadrada menos t cúbica, donde t se expresa en segundos y x en metros. La velocidad de v en cualquier tiempo t se obtiene al diferenciar x con respecto a t. v es igual a dx sobre dt igual a 12t menos 3t cuadrada. La aceleración a se obtiene al diferenciar otra vez con respecto a t. A es igual a dv sobre dt igual a 12 menos 6t. Recordando, recordando que la derivada de u a la n es n u n menos 1 por la derivada de u con respecto a dx. Y es lo que están aplicando precisamente al derivar 6t cuadrada y t cúbica, esta fórmula. Por eso nos da 2 por 6, 12 y 2 menos 1, 1. Y el 3 nada más se pasa directamente y se le disminuye un 1. Volvemos a derivar y no olvidemos que la derivada de x con respecto a ella misma es igual a 1. Por esa razón aquí 12t es 12 y aquí volvemos a aplicar otra vez u a la n. Continúe, por favor. La coordenada de la posición, la velocidad y la aceleración se han graficado contra t en la figura. Las curvas obtenidas se conocen como curvas de movimiento. Recuérdese, sin embargo, que la partícula no se mueve a lo largo de ninguna de estas curvas. La partícula se mueve en una línea recta, puesto que la derivada de una función mide la pendiente de la curva correspondiente. La pendiente de la curva x menos t en cualquier tiempo dado es igual al valor de v en ese tiempo, y la pendiente de la curva b menos t es igual al valor de a, puesto que a igual a 0 en t igual a 2 segundos, la pendiente de la curva b menos t debe ser 0 en t igual a 2s. La velocidad alcanza un máximo en este instante. Además, puesto que b igual a 0 en t igual a 0 y t igual a 4s, la tangente de la curva x menos t debe ser horizontal para ambas de estos valores de t. Revise los anexos para más información extra.
Ok, y vamos a ver en los anexos están las gráficas del comportamiento de este ejemplo. Pero ¿de qué se trata? Usualmente en este tipo de problemas nos dan una función que nos representa el movimiento de la partícula, como es en este caso x igual a 6t cuadrada menos t cúbica. Recuerdan que cuando hablábamos de velocidad, hablamos de la primera derivada. Eso nos va a indicar el movimiento de la partícula. Por esa razón, esta función de en t la derivamos y obtuvimos esta nueva función que me define la velocidad de la partícula. Si yo quiero conocer la aceleración, esta función la voy a volver a derivar y voy a obtener la función aceleración de la partícula. No olvidando precisamente que la derivada de una función mide la pendiente de la curva correspondiente. Y si vuelvo a derivar esa función, vuelvo a obtener la pendiente de la curva, pero en este caso mejor conocida como la aceleración. Precisamente me apoyo ahorita con la lectura. Braulio. Vamos a resolver este problema. La posición de una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta está definida por la relación x igual a t cúbica menos 6t al cuadrado menos 15t más 40, donde x se expresa en pies y t en segundos. Determine a el tiempo al cual la velocidad será cero, la posición y la distancia recorrida por la partícula en ese tiempo. C. La aceleración de la partícula en ese tiempo. D. La distancia recorrida por la partícula desde t igual a 4 segundos hasta t igual a 6 segundos. Muy bien. Entonces, tenemos que obtener el tiempo al cual la velocidad será cero. Tenemos ese problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues primero obtener la función velocidad. ¿Cómo voy a obtener la función velocidad? Derivando. Derivando. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a derivar? ¿Jóvenes? La función x. Exactamente. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa función x? 3t cuadrada menos 12t menos 15. Excelente. Lo has dicho correctamente. Esta es la derivada de la función. Y después de eso, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues en el inciso A sería igual a 0, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahí voy, ¿eh? ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Excelente. Ya estoy acomodando el audio para que se escuche mejor. Muy bien. Entonces vamos a analizar el problema. Mi función original es precisamente t cúbica. La función posición es t cúbica menos 6t cuadrada menos 15t más 40.
Esa es la función posición de mi partícula. Oye, profe, le falta un 0 después del 4. ¿Perdón? Le falta un 0, es 40. Es 40. Correcto. Entonces me están pidiendo en el inciso A que calcule cuando B es igual a 0, que calcule ¿qué? T. ¿Estamos de acuerdo? El tiempo transcurrido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo comentaron correctamente. Encontrar la primera derivada. Entonces, para encontrar B, es igual a obtener la derivada de X con respecto al tiempo. ¿Y eso a qué es igual? Aplicar la fórmula de derivación de U a la N. Y ya me lo habían dicho que esta derivada, ¿cuánto es? 3t cuadrada Muy bien. menos 12t menos 15. Excelente. Muy bien. Entonces nos piden que encontremos el tiempo cuando la velocidad es 0. Entonces, ¿cómo reescribo esta ecuación? ¿Cómo va a quedar? Pues todo eso igual a 0, ¿no? Efectivamente. Ahora sí, ¿cómo encontramos el tiempo t? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tengo esa ecuación. ¿Cómo la voy a resolver? ¿Cómo le hago? ¿Perdón? Despejando. Pudiera ser, pero tengo una t cuadrada. El hecho de tener una variable al cuadrado me indica que tengo dos posibles soluciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicando fórmula general. ¿Qué me dice la fórmula general? Menos b más menos raíz de 4ac menos y así. Y la completa, Luisma. Ah, Ok. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Y cuánto vale C en esta ecuación? A A vale 3, b menos 12, y C. menos 15. Muy bien. Entonces vamos a encontrar la solución. Y si aplicamos la fórmula general, lo dijo correctamente Ismael, menos... Achis. Perdón, ¿cómo te llamas? Menos 12 al cuadrado, menos 4 por A que vale 3, por B que vale menos 15. Y todo esto va a estar dividido entre dos veces A. Entonces, menos por menos, más, me da 12, más menos 12 al cuadrado, ¿cuánto les va a dar? 144. 44. Y 4 por 3, 12. 12. menos 15, 180. menos por menos me va a dar 180.
144 más 180. Serían 324. Raíz cuadrada de 324. 18. 18. Entonces tenemos dos posibles soluciones. 12 más 18 entre 6. Y la otra sería 12 menos 18 entre 6. ¿Cuánto me da la primera? 5. Les A da 30 5. entre 6. ¿Y la otra cuánto les da? Menos 1. Entonces, ¿cuál es la que yo requiero utilizar? ¿Menos 1 o 5? 5. Porque no existe tiempo negativo. Entonces, Ok. cuando la velocidad es 0, el tiempo transcurrido es 5. 5 segundos. Profesor, Mándeme. y en caso de que los dos tiempos nos hubieran dado positivos, ¿qué pasa ahí? Tomamos Otro el universo. tiempo. ¿Mande? No, nada. Pues, sí. Después venía el inciso B. El inciso B que nos pide la posición y la distancia recorrida por esta partícula en ese tiempo. O sea, ya obtuvimos que cuando la velocidad es 0, lleva 5 segundos transcurridos. Y en el inciso B nos pide la posición que ha transcurrido durante ese tiempo y la distancia recorrida. Entonces sabemos que la velocidad es 0 y que la función, ¿cuál va a ser la función que yo voy a tomar en cuenta? La que ya está derivada. Ok. Para conocer la posición, esta es la función que voy a utilizar. Porque me están pidiendo la posición. Entonces tengo que obtener la posición. ¿En cuánto tiempo? En 5 segundos, que fue el tiempo que nos dio resultante. Y esto que nos va a decir, vamos a calcular la posición, sería 5 al cubo menos 6 por 5 al cuadrado menos 15 más 40. Porque ahorita vamos a conocer la posición, ¿estamos de acuerdo? Profe, el 15 no lo va a multiplicar por 5 porque también tiene Sí. una T. Es por 5, ahí se me fue la T y di más el más. Excelente. ¿Cuánto les va a dar eso? Menos 60. Menos 60 pies. Muy bien. Entonces, cuando han pasado 5 segundos, la posición es de menos 60 pies. Pero también necesitamos saber la distancia total recorrida. ¿Estamos de acuerdo? Aquí estoy analizando la posición cuando recorrió 5 segundos. Entonces, ¿qué tengo que analizar? En la posición original. ¿Cuál sería su valor? Necesito saber la posición original. ¿Estamos de acuerdo para obtener este valor? ¿Sí o no? Entonces, Sí. en X0, esto es igual. Es igual a 40. Exactamente.
Entonces, en la posición origen, lleva 40 pies. Entonces, ahora sí, podemos calcular la distancia recorrida. ¿Y cómo se calcula una distancia recorrida? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso? Velocidad final menos velocidad inicial. En este caso no. Tenemos que, es una, aquí tengo, lo que yo quiero calcular es la distancia que se recorre desde el punto inicial hasta el punto final. Entonces, la distancia recorrida es punto final menos, Punto inicial. entonces ahora sí, la distancia recorrida que es igual. ¿Cuál es el valor del punto final? Es menos 60 pies, Menos 40. menos 40. Por lo tanto, la distancia recorrida, Es igual a 100 pies. Menos 100 pies, perdón. efectivamente. Acuérdense que en este caso el símbolo delta representa un cambio, o un incremento, o un decremento, pero el símbolo delta nos representa un cambio. En este caso estamos hablando, X nos representa la posición. Si fuera V, correctamente es el cambio de velocidad. Pero en este caso estamos analizando el cambio de posición. Entonces ya encontramos precisamente la distancia, la posición que tiene la partícula a los 5 segundos y ya encontramos precisamente la distancia recorrida. Volvemos a lo mismo. Se tuvo que analizar cuando el tiempo era 5 segundos, pero también tenemos que saber cuál era la posición original de la partícula en 0 segundos. Y aquí lo obtuvimos. Y luego me piden que calcule la distancia recorrida desde t igual a 4 hasta t igual a 5. ¿Cómo le voy a hacer? Perdón, desde t igual a 4 hasta t igual a 6 segundos. ¿Cómo le voy a hacer ahí? Hasta ahorita ya calculamos el inciso A y el inciso B. El inciso C me está pidiendo la aceleración cuando B es igual a 0. ¿Cómo calculo la aceleración cuando B es igual a 0? La segunda derivada, usando la segunda derivada, perdón. Muy bien. ¿Y cuál era la segunda derivada? ¿Cómo calculamos la aceleración? Sería 6t menos 12. Efectivamente, de la función velocidad, volvemos a derivar, porque sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, la derivada de esta función, y sería 6t menos 12. Entonces, ahora sí,
¿Cuánto vale la aceleración cuando la velocidad es 0? Menos 12. No. No, ¿Cuánto ajá, vale sí. el tiempo? Vale, ¿Cuánto? a 5 Exactamente. Por lo tanto, mi aceleración Sí. es igual. sería 18 18. Exacto. 18 ¿qué? pies Sobre. segundos Segundo. al cuadrado. Muy bien. Entonces ya obtuvimos la aceleración cuando la velocidad es 0. Excelente. ¿Hasta ahorita alguna duda? No, todavía. Estamos de la laguna. Todo bien. Claro. Entonces ya calculamos en x4 segundos y nos da menos 52. La distancia recorrida de 4 a 5 segundos es menos 8 pies. Entonces tenemos que calcular la distancia recorrida en 6 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Sería, Me da menos 170. ¿cuánto te dio? Exactamente. Es menos 50 pies. Y ahora sí podemos calcular la distancia recorrida cuando transcurren 5 segundos hasta cuando transcurren 6 segundos. Y entonces sería, ¿de qué manera? Punto final menos punto inicial. Y x5 es menos 60 pies. ¿Esto qué es igual? 50 menos menos 60. A 10 pies. Muy bien. Y por último, ahora sí, la distancia total que estoy buscando de 4 a 6 segundos es igual a punto final, que sería 10 pies, menos punto inicial, menos 8 pies. Y esto es igual a 18 pies, lo que ha recorrido la partícula. Precisamente. ¿Por qué? Porque estoy analizando solamente primero de un segundo, de 4 a 5, y esto es el valor que obtuve, y luego analizo la partícula de 5 a 6, que es lo que obtuve. Por lo tanto, la distancia total es punto final menos punto inicial. Y ahí obtengo de los 4 a los 6 segundos, recorrió 18 pies.